Bienvenido a este espacio de fe y quietud. Si hoy sientes que algo se te escapó de las manos, que un sueño quedó a mitad de camino, o que una puerta se cerró sin que lo pidieras, quiero decirte algo antes de continuar. Lo que perdiste no escribe el final de tu historia. Dios no mide tu vida por lo que te faltó, sino por lo que todavía tiene preparado para ti. Mientras tú ves una herida, Él ya está trazando un camino de regreso hacia algo mejor. Hoy vamos a detenernos, a mirar juntos las promesas que Dios nos dejó sobre la restauración, y vamos a orar para que esa verdad deje de ser una idea lejana y se convierta en la certeza que sostiene tu día. Respira hondo, suelta la tensión de tus hombros. Este momento es tuyo y es de Dios. Quizás la pérdida de la que hablo hoy no es algo dramático a los ojos de otros, pero para vos pesa como si lo fuera. Un trabajo que no salió, una amistad que se enfrió, un plan de vida que tuviste que reacomodar, una versión de vos mismo que sentís que quedó en el camino. No hace falta que tu dolor sea comparable al de nadie más para que sea real y para que merezca ser sostenido en oración. Dios no clasifica las pérdidas por tamaño, las mira una por una, con la misma atención con la que un padre mira cada herida de su hijo, sin importar cuán pequeña parezca desde afuera. Empecemos por una promesa que atraviesa toda la Escritura. La idea de que ninguna temporada de carencia es definitiva para quien confía en el Señor. En el libro de Joel se nos dice que Dios devolverá los años que la langosta devoró. Una imagen que hablaba de cosechas arrasadas, de familias que veían desaparecer su sustento en cuestión de días. Y sin embargo, ahí mismo aparece una promesa que rompe la lógica humana. Lo consumido puede ser recuperado. No hablamos solo de recuperar lo que había antes, sino de recibir una temporada nueva que compensa con creces la anterior. Si sientes que ciertos años se te fueron entre los dedos, por decisiones equivocadas, por circunstancias que no controlaste o por dolores que no elegiste, quiero que sepas que el tiempo perdido no está fuera del alcance de Dios. Él puede tejer, incluso con los fragmentos de lo que pareció desperdiciado, una nueva etapa llena de sentido. Hay una segunda verdad que necesitamos sostener con firmeza. Los planes de Dios para nuestra vida siguen siendo buenos, incluso cuando el presente no lo parece. El profeta Jeremías le recordó esto a un pueblo que estaba lejos de casa, viviendo en el exilio, sintiendo que todo lo conocido se había derrumbado. En medio de ese escenario tan sombrío, Dios les habló de planes de bienestar, de un futuro y de una esperanza que todavía no habían visto. Eso mismo aplica hoy. No importa si atravesás una ruptura, una pérdida económica, un diagnóstico difícil o una decepción que todavía duele. El corazón de Dios hacia vos no cambió de dirección. Sus planes no se cancelaron por tu circunstancia actual. Simplemente están tomando una forma distinta a la que vos esperabas. Y aquí conviene detenerse en algo importante. La Escritura nos enseña que todas las cosas cooperan para bien en la vida de quienes aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Esto no significa que todo lo que nos ocurre sea bueno en sí mismo, sino que Dios tiene la capacidad de tomar incluso lo doloroso y transformarlo en material de crecimiento. Tus lágrimas de hoy pueden convertirse en la fortaleza que necesites mañana. Tu momento de quiebre puede ser, sin que lo notes todavía, el punto exacto donde comienza tu historia de restauración. Nada de lo que atravesaste, ni siquiera lo más injusto, queda fuera de esa promesa.
Pensemos también en la vida de Job, un hombre que perdió absolutamente todo: su salud, su patrimonio, sus hijos. Su historia no terminó en la ruina. Después de un proceso profundo de quebranto, y luego de interceder por sus propios amigos, en lugar de quedarse atrapado en el resentimiento, la Escritura cuenta que Dios le devolvió el doble de lo que tenía antes. Ese detalle no es menor. Dios no solamente repara lo dañado, muchas veces multiplica lo que entrega después de la tormenta. Si estás en medio de tu propia versión de esa historia, sostenida por la fe aunque no veas la salida todavía, recordá que la manera en que respondas en el proceso también importa. Job eligió la intercesión antes que la amargura, y ese gesto preparó el terreno para su restauración. El profeta Isaías añade otra capa a esta promesa: donde hubo vergüenza, habrá una porción doble de honra; donde hubo humillación, habrá alegría por la herencia recibida. En la cultura de aquel tiempo, la doble porción era el trato reservado al hijo mayor, un signo de favor especial. Lo que Dios está diciendo es que no piensa tratarte como alguien que debe conformarse con las obras, sino como a un heredero pleno. Si cargas con vergüenza por errores del pasado, por relaciones que no funcionaron o por decisiones que hoy lamentas, esta promesa te incluye a vos también. Dios no reparte culpa eterna, reparte belleza donde antes hubo cenizas. Pensemos también en la historia de José, otro ejemplo que la Escritura nos deja sobre cómo Dios puede reescribir un final que parecía sentenciado. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encerrado injustamente durante años. Nada de lo que le ocurrió tenía apariencia de bendición mientras sucedía. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma cadena de dolores terminó ubicándolo en una posición desde la cual pudo salvar a toda una nación, incluida la familia que lo había traicionado. Lo que sus hermanos pensaron para dañarlo, Dios lo usó para bien. Esa es quizás una de las verdades más difíciles de sostener en medio del dolor. No siempre entendemos el propósito de lo que atravesamos mientras lo estamos viviendo, pero eso no significa que no exista un propósito. A veces la claridad llega años después, cuando miramos hacia atrás y descubrimos que aquel episodio que nos pareció el fin de todo era, en realidad, el comienzo de algo que no podríamos haber imaginado por nuestra cuenta. Hay algo más que quiero que notes en estas historias. Ni Job ni José se restauraron a sí mismos con sus propias fuerzas. Ninguno de los dos armó un plan perfecto para salir de su situación. Lo que hicieron fue sostenerse en integridad mientras la circunstancia parecía no tener salida, y dejar que fuera Dios quien moviera las piezas en el momento correcto. Esto nos libera de una presión enorme. No se trata de que vos tengas que resolver cada detalle de tu restauración por tu cuenta. Se trata de mantenerte fiel, de no endurecer el corazón en medio de la espera, y de confiar en que hay una mano más grande trabajando incluso cuando no la ves. Hay una práctica concreta que puede sostenerte mientras esperas que estas promesas se cumplan: la gratitud en medio del proceso. No se trata de fingir alegría por lo que dolió, sino de entrenar la mirada para reconocer las señales pequeñas de que Dios sigue actuando, incluso antes de que el cuadro completo esté terminado. Agradecer por lo que todavía tenés, por las personas que se quedaron cuando otras se fueron, por las lecciones que aprendiste incluso en medio de la pérdida. Cambia la manera en que atravesás la espera. No elimina el dolor,
pero sí evita que ese dolor se convierta en la única lente a través de la cual miras tu vida. Quien agradece en medio de la dificultad suele ser el primero en reconocer la restauración cuando ésta finalmente llega, porque no perdió la capacidad de ver lo bueno mientras esperaba. Ahora bien, sostener estas verdades exige algo de nuestra parte. Aprender a esperar sin perder la paz. La espera no es un castigo ni una señal de que Dios se olvidó de vos. Es, más bien, el espacio donde tu carácter se afirma y tu fe se profundiza. Lo que hoy parece demorado no está negado. Simplemente todavía no llegó su momento. Aprender a confiar en los tiempos de Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de la demora, es parte del proceso de toda restauración genuina. Allí hay otra pieza que no podemos pasar por alto: soltar. Muchas veces la razón por la que no avanzamos hacia lo nuevo que Dios preparó es que seguimos aferrados a lo viejo. Nos quedamos repasando la misma herida, el mismo error, la misma relación que ya terminó, y sin darnos cuenta ocupamos con eso el espacio que estaba reservado para algo mejor. Soltar no es sinónimo de olvidar ni de fingir que el dolor no existió. Es, más bien, un acto consciente de confianza. Reconocer que aferrarnos al pasado no nos devuelve lo perdido, pero sí puede impedirnos recibir lo nuevo. Cuando Dios promete restaurar, también nos está pidiendo espacio para poder hacerlo. Y no hay manera de recibir un capítulo nuevo si seguimos con las manos ocupadas sosteniendo el anterior. Quiero que pienses, por un instante, en la diferencia entre resignación y rendición. La resignación dice: esto ya fue, no hay nada más que hacer, así que me conformo. La rendición, en cambio, dice: entrego esto que no puedo controlar en manos de alguien que sí puede transformarlo. Son dos actitudes que a simple vista se parecen, pero que llevan a lugares completamente distintos. La resignación te deja estancado, la rendición te abre camino. Hoy, en este momento, te invito a elegir la segunda. Vamos a orar juntos. Cierra los ojos si podés, baja los hombros y lleva delante de Dios cada una de las cosas que hoy pesan sobre tu corazón. Padre Celestial, venimos ante ti, reconociendo que hay pérdidas que todavía nos duelen y sueños que sentimos interrumpidos. Te entregamos cada decepción, cada oportunidad que se nos escapó y cada relación que no pudimos sostener. Creemos que detrás de escena estás trabajando, incluso cuando no podemos verlo con claridad. Ayúdanos a soltar el control que tanto nos cuesta entregar y a confiar en que tu manera de reconstruir siempre supera lo que nosotros imaginamos. Señor, transforma nuestra tristeza en propósito, que cada lágrima derramada se convierta, con el tiempo, en una historia que sirva para sostener a otra persona que está atravesando lo mismo que nosotros atravesamos. Recuérdanos que ningún dolor fue en vano cuando lo ponemos en tus manos. Enséñanos a mirar más allá de la dificultad de hoy y a reconocer el propósito mayor que estás tejiendo en nuestra vida, Padre. Restaura lo que se quebró, nuestra confianza, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestros proyectos inconclusos. Donde hubo distancia entre personas que se aman, trae reconciliación. Donde hubo cuerpos cansados, trae sanidad. Donde hubo proyectos frustrados, abre caminos nuevos que ni siquiera habíamos imaginado. Confiamos en que tu poder para reconstruir no tiene límite. Espíritu Santo, enséñanos a esperar con paciencia. Que en los tiempos de espera no perdamos la esperanza, sino que dejemos que ese tiempo forje en nosotros paciencia, carácter y una fe más firme.
Ayúdanos a entender que cada demora tiene un propósito, aunque hoy no logremos comprenderlo del todo. Jesús sana las heridas del pasado que todavía cargamos. Convierte el dolor en paz, la culpa en libertad y el recuerdo amargo en una historia de gracia. Enséñanos a perdonar, a soltar lo que ya no podemos cambiar y a caminar hacia adelante sin quedar atados a lo que quedó atrás. Señor, te pedimos también por nuestras finanzas y por nuestro trabajo. Donde hubo escasez, trae provisión. Donde hubo estancamiento, trae movimiento. Donde hubo puertas cerradas en lo laboral, abre caminos que nunca hubiéramos imaginado por nuestra cuenta. Que aprendamos a administrar con sabiduría lo que nos vas dando. Y que nunca perdamos de vista que toda provisión viene de tu mano, Padre. Te entregamos también nuestro cuerpo y nuestra salud. A quienes están atravesando una enfermedad, una recuperación lenta o un diagnóstico que asusta, te pedimos fortaleza para sostenerse un día a la vez. Que tu poder sanador se manifieste y que incluso en medio del tratamiento y la incertidumbre, tu paz custodie el corazón de quienes hoy oran contigo. Dios, restaura también nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Muchas veces cargamos con una imagen rota de quiénes somos, marcada por rechazos, comparaciones o fracasos del pasado. Ayúdanos a mirarnos con los mismos ojos con los que tú nos miras. No como el error que cometimos, sino como la persona que estás formando a través de cada experiencia. Padre, abre puertas que estaban cerradas. Danos discernimiento para reconocer las oportunidades nuevas que vas poniendo en nuestro camino y valentía para atravesarlas sin miedo. Que nuestras relaciones se llenen de comprensión, que nuestro trabajo se llene de sentido y que nuestra vida entera refleje tu fidelidad. Hoy también oramos por quien está escuchando esta oración y siente que su historia se detuvo en el punto más doloroso. Que sienta hoy, de manera concreta, que no está solo, que su fe se fortalezca, que su esperanza se renueve y que su futuro se llene de bendición, más allá de lo que hoy alcanza a imaginar. En el nombre de Jesús, amén. Antes de continuar, quiero compartirte una última idea que me parece central en todo este mensaje. La restauración de Dios casi nunca se ve como nosotros la imaginamos. Cuando perdemos algo, tendemos a pedirle a Dios que nos devuelva exactamente lo mismo que teníamos, en la misma forma, con las mismas personas, en el mismo lugar. Pero muchas veces el plan de Dios no es una simple repetición del pasado, sino una versión distinta y más plena de lo que alguna vez tuvimos. Job no recuperó a los mismos hijos que había perdido, pero su vida completa fue restaurada con una abundancia mayor a la anterior. José no regresó a la casa de su padre como si nada hubiera pasado, sino que llegó a una posición desde la cual pudo sostener a toda su familia. Esto quiere decir que, si estás esperando que Dios reconstruya tu vida calcando exactamente lo que perdiste, quizás tengas que abrir tu expectativa a una forma distinta de bendición, una que quizás hoy ni siquiera puedas imaginar del todo. Esto también nos enseña algo sobre el tiempo. La restauración no suele ser instantánea, suele ser un proceso, una serie de pasos pequeños que muchas veces no se sienten como victoria mientras están ocurriendo. Job tuvo que atravesar meses de dolor antes de ver el cambio. José pasó años entre la injusticia y el reconocimiento. Si hoy sentís que tu propio proceso es lento, que las cosas no cambian tan rápido como quisieras, no es señal de que Dios se olvidó de vos. Es más bien la señal de que estás en medio del proceso,
no al final de la historia ahora que hemos orado. Quiero invitarte a un ejercicio breve. Pensá en una sola palabra que resuma lo que hoy le entregas a Dios. Puede ser una relación, un proyecto, una pérdida económica, una enfermedad o simplemente el cansancio acumulado de los últimos meses. Sostené esa palabra en tu mente por un instante y después déjala ir como quien suelta una piedra que venía cargando hace tiempo. Soltar no significa olvidar. Significa dejar de sostener con tus propias fuerzas algo que siempre estuvo destinado a las manos de Dios. Imagínate por un momento en un lugar tranquilo, tal vez un jardín al amanecer, con la luz apenas asomando entre los árboles y el aire todavía fresco de la madrugada. Sentís el pasto bajo tus pies descalzos y un silencio que no incomoda, sino que abraza. Tenés en las manos los pedazos rotos de algo que valorabas. Una relación, un proyecto, una etapa de tu vida que terminó antes de lo que esperabas. Jesús camina hacia vos, despacio, sin apuro, y se sienta a tu lado. Toma esos fragmentos con cuidado, uno por uno, como quien examina algo valioso y no simple basura. Y en lugar de devolvértelos tal como estaban, comienza a moldear con ellos algo nuevo. La misma materia, pero con una forma distinta, más fuerte que antes, capaz de sostener lo que la anterior no pudo sostener. Te mira a los ojos y te dice: conozco cada lágrima que derramaste, ninguna pasó desapercibida para mí. Conozco las noches en las que oraste sin recibir una respuesta inmediata. Y conozco también el cansancio de seguir creyendo cuando todo parecía indicar lo contrario. Lo que hoy parece pérdida es apenas el material con el que estoy construyendo algo mejor. No te pido que entiendas cada detalle del proceso, solo que confíes en quien lo está llevando a cabo. No mires hacia atrás con nostalgia, mira hacia adelante con expectativa, porque todavía no has visto lo mejor de lo que tengo preparado para vos. Quédate ahí un momento más, en ese jardín imaginario, sosteniendo esta certeza antes de volver a tu día. Antes de cerrar, quiero dejarte una bendición: que el Señor restaure aquello que hoy sientes perdido, que su paz cubra las heridas que cargas y que su favor se manifieste en las áreas de tu vida donde más lo necesitas. Que las puertas que parecían cerradas para siempre se abran en el momento justo y que camines con la certeza de que lo mejor de tu historia todavía está por escribirse. Que tu fe se fortalezca en cada temporada de espera y que tu esperanza no dependa de lo que ves, sino de quién es el que prometió. Que tus relaciones se sanen donde hubo distancia, que tu cuerpo encuentre descanso donde hubo agotamiento y que tu corazón encuentre paz donde hubo tormenta. Que cada área de tu vida que hoy sientas incompleta comience, desde este mismo momento, un proceso silencioso pero real de reconstrucción. Y que dentro de un tiempo, cuando mires hacia atrás, puedas reconocer con claridad la mano de Dios trabajando incluso en los días en que parecía ausente. Quiero recordarte también que este camino no tenés que atravesarlo en soledad. Parte de la manera en que Dios restaura es a través de otras personas. Alguien que ora por vos sin que se lo pidas. Un mensaje que llega justo cuando más lo necesitabas. Una comunidad que sostiene cuando las fuerzas propias no alcanzan. Si tenés a alguien cerca que también está atravesando una temporada difícil, no subestimes el valor de simplemente acompañar, de escuchar sin apuro, de recordarle a esa persona las mismas verdades que hoy estamos repasando juntos. La fe se fortalece en comunidad,
Y muchas veces somos parte de la respuesta a la oración de otro sin siquiera saberlo. Si esta palabra te encontró en el momento justo, déjamelo en un comentario junto con tu nombre y la frase «Creo en tu restauración, Señor». Escribir esa declaración es una forma de decirle a Dios, en voz alta y frente a otros, que confías en su proceso y de paso puede convertirse en aliento para alguien más que lea tu comentario más tarde. Si hay algo puntual por lo que necesitas oración esta semana, contámelo también ahí abajo. Leo cada comentario y me tomo un momento para orar por cada pedido que dejan en esta comunidad. No estás hablándole a una pantalla vacía. Del otro lado, hay personas reales atravesando procesos parecidos al tuyo. Y muchas veces el comentario de un desconocido termina siendo justo la palabra que alguien más necesitaba leer ese día. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compartile este video. A veces la respuesta que alguien está esperando llega justo a través de un gesto tan simple como enviar un enlace en el momento correcto. Suscríbete al canal si querés seguir recibiendo este tipo de reflexiones y oraciones cada semana. Y deja tu like para que este mensaje llegue a más personas que, como vos, necesitan recordar hoy que la restauración ya está en marcha, aunque todavía no se vea del todo. Que tengas un día lleno de paz y que esta semana puedas caminar sostenido por la certeza de que Dios ya está trabajando en lo que hoy te parece imposible.